La Catedral de Notre-Dame o Nuestra Señora de París comenzó a construirse en el año 1163. Esta catedral forma parte del Catálogo de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Es una catedral gótica de culto católico, sede de la Archidiócesis de París, la capital de Francia. Dicen que está dedicada a María, Madre de Jesús, pero en realidad está dedicada a la diosa Ishtar. En ese lugar hay un portal dimensional que conecta directamente con esta entidad. Se sitúa en la antiguamente llamada pequeña isla de la Cité, porque está rodeada por las aguas del río Sena. Punto energético importante de estas entidades. Donde hay agua existen cruces de líneas ley. Desde la más remota antigüedad en ese lugar han realizado rituales a otras entidades también, pero después Ishtar fue quien recibió el dominio del portal. La Catedral de Notre-Dame es uno de los monumentos más populares de la capital francesa, uno de los que más visitas de turistas recibe y donde más energía de adoración se deposita para las entidades de la Corporación Arconte. El lugar posee un largo historial dedicado al culto religioso. Los celtas habían celebrado aquí sus ceremonias donde más tarde los romanos erigirían un templo al dios Júpiter. También en este lugar existió la primera iglesia cristiana de París, proyectada por Childeberto, alrededor del año 528. En sustitución de esta obra surgió una iglesia románica que permanecerá hasta el año 1164, cuando comienza la construcción de la catedral actual. Muchos hechos marcados de fervor religioso y sufrimiento han ayudado a aumentar el portal dimensional en dicha zona. Entre ellos se encuentran los siguientes. En 1314 Jacques de Molay fue quemado vivo en la hoguera frente a la catedral, aún en construcción. En 1429, coronación de Enrique VI de Inglaterra durante la Guerra de los 100 Años. En 1804, coronación el 2 de diciembre de Napoleón Bonaparte como emperador de Francia y de su mujer Josefina como emperatriz en presencia del Papa Pío VII. Debido a este evento, el Papa elevó a Notre-Dame a la categoría de basílica menor. En el año 1900, el organista y compositor francés Louis Vierne gana la plaza de organista titular tras una dura competición contra los 500 mejores organistas de su época. En 1909, beatificación de Juana de Arco. En 1937 fallece Louis Vierne durante la interpretación de su recital de órgano número 1750. En 1980 el Papa Juan Pablo II celebra misa en la Plaza Parvis. La catedral la vigilan gárgolas de piedra. Estas gárgolas son el sello identificativo que avisa a quienes conocen su significado de que esa zona es custodiada por las entidades llamadas Pazuzu en la antigüedad. Son seres interdimensionales que vigilan los portales dimensionales y focos de alimento energético, para que ningún enemigo de la corporación intente cerrar dicho portal dedicado a Ishtar. Cuando una persona ve esto, lo asimila mediante el subconsciente y el alma comprende que esa zona está fuertemente custodiada por estas entidades. Una de las leyendas más conocidas sobre las gárgolas de Notre-Dame se remonta a cuando Juana de Arco fue condenada a morir en la hoguera. Al ver que los ciudadanos franceses habían asesinado a una inocente, las gárgolas despertaron de su sueño muy enfadadas y atacaron a los habitantes de la ciudad durante la noche. Según el relato, la luz del amanecer del día siguiente reveló centenares de cadáveres, cubriendo las calles de la capital francesa. Hay otra leyenda que dice que a punto de desfallecer, tras una jornada interminable, el joven Biscornet una noche cayó rendido dentro de la catedral y se despertó cuando alguien llamó a su puerta. «Al fin me escucharon», dijo el joven herrero. Sin embargo, quien estaba al otro lado de la puerta era el mismísimo demonio, que le había ofrecido ayuda para terminar su trabajo a cambio de su alma. Biscornet falleció a los pocos días de terminarla. Dicen que la herrería de las puertas de Notre-Dame en París fue construida en el siglo XV por el demonio a través de Biscornet. Las puertas fueron sustituidas en el año 1860. París es una zona importante para los Illuminati, para los controladores. Hay varios grupos de logias masónicas, rosacruces, Illuminatis. Es un centro de iniciación importante en diversos grupos y subgrupos. Está llena de simbología Illuminati, la pirámide de cristal en el Museo del Louvre, el obelisco de la Plaza de la Concordia en los Campos Elíseos, que llevó Napoleón Bonaparte de Egipto. Dicha plaza es también un portal de las entidades parasitarias donde ocurrieron masacres y ejecuciones de sangre.
La plaza se llamaba Plaza de la Revolución y fue aquí donde Luis XVI fue ejecutado con la guillotina el 21 de enero de 1793. Otras personas guillotinadas en este lugar fueron la reina María Antonieta, Robespierre, la princesa Isabel de Francia y Madame du Barry. En la antigüedad se realizaban rituales en dicho lugar adorando a dioses paganos, que son las mismas entidades que manipulan a la humanidad desde siempre. París está llena de lugares dedicados a las deidades arconte. En las catacumbas de París, por ejemplo, se realizaban, y aún hoy en día se siguen realizando, rituales de sangre. La energía allí depositada es maligna. Es un portal hacia dimensiones inferiores. Dentro de estos grupos de control de la granja humana hay roces y enfrentamientos, aunque todos trabajan para el mismo plan de drenaje energético y adoran a las mismas entidades. Siempre quieren la mejor parte del pastel. Tienen divididas por zonas las partes más importantes de drenaje energético de sus jerarcas interdimensionales. Es lo que ha ocurrido con la Catedral de Notre Dame. No ha sido ningún ritual, no hay víctimas implicadas, ni les conviene destruir un foco tan importante de alimento energético, ni por dinero, ya que el dinero no les falta. Los controladores son dueños de todo el dinero del planeta. Esta maniobra fue llevada a cabo por un grupo masónico que deseaba tener el control de dicha zona. Les tocaba según un rito que llevan a cabo, donde se heredan zonas de parasitaje energético. Pero, ¿por qué es tan importante para ellos heredar un lugar así? Porque entonces entran a su servicio ciertas entidades de menor rango que los jerarcas controladores de portales dimensionales, comúnmente llamados demonios, para sus trabajos de magia, y favorece a los cuales les realizan ceremonias y sacrificios rituales en dichos lugares, en bases subterráneas que tienen distribuidas en dichas zonas, además del beneplácito de la deidad allí ubicada, en este caso Ishtar. Entre ellos se van heredando las zonas según el linaje o apellido de la familia que lideran esos grupos y subgrupos. Hubo una discusión entre estos grupos y el máximo representante de dichos grupos, un sacerdote de alta magia, decidió que el liderazgo de dicha zona sería para el siguiente grupo al cual aún no le correspondía estar al cargo. Fundada el 24 de junio de 1717, la Gran Logia de Londres se extiende rápidamente por Europa y 8 años después 3 emigrantes británicos partidarios de los Estuardos, el nieto natural de Carlos II de Inglaterra, Lord Derwentwater, el barón escocés MacLean y el irlandés Hegarty, crean en París la Logia de Santo Tomás de Luis de Plata, reconocida en 1732 por la Gran Logia de Inglaterra. 4 años más tarde ya hay 4 logias en París y resulta elegido Gran Maestro de Francia Lord Derwentwater. Estas logias siguen aún hoy en día en París. A partir de ahí se crearon subgrupos. Estas logias están dedicadas a la construcción de edificios, templos, iglesias y lugares que servirán de comederos energéticos de dichas entidades. En cada ciudad hay grupos masónicos que se dedican a realizar dichas construcciones dedicadas a estas entidades, aunque la mayoría de quienes pertenecen a estos grupos no comprenden para qué están trabajando realmente, solamente conocen la verdad cuando llegan al grado 33 en dichas sectas. Masón significa gran arquitecto y se refieren realmente a la entidad quien construyó realmente esta granja prisión. La palabra masón significa persona hábil que hace o moldea algo, albañil, y procede de macón, vocablo germánico que significa hacer. Su raíz indoeuropea es mac, amasar o amoldar. De la palabra masón se deriva masonería, francmasonería. Pero claro, a quienes son novicios o a quienes no saben nada de esto, les dicen que simplemente se refieren al gremio de los constructores, arquitectos y todos aquellos que trabajan en el mundo de la construcción, pero la verdad es que tiene un significado mucho más profundo. Como he dicho anteriormente, este incendio se ha debido a una lucha interna por adquirir un lugar de drenaje energético, pero al hacer esto, ahora las entidades que están allí ubicadas reclamarán un castigo para quienes lo han llevado a cabo, ya que perjudica a estas entidades que cada día reciben una gran cantidad de alimento. En los próximos días se sabrá o no quiénes han estado implicados. Pueden aparecer muertos de manera extraña o pueden realizar cerca un ritual para recuperar la energía que no reciban de ahora en adelante, ya que tendrán que cerrar las autoridades el lugar para poder llevar a cabo las tareas de mantenimiento.
Si esto formara parte de un ritual, lo habrían hecho de otra manera, de otra forma, por ejemplo, utilizando un MK Ultra armado con armas de fuego y eliminando un gran número de gente en el lugar.